Esto es Conexión Pública. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Pública. Esta semana viene cargada de noticias que nos hacen repensar el rumbo de la inteligencia artificial y su impacto en nuestra sociedad, desde su creciente demanda energética hasta su papel en la administración pública, pasando por los avances de China, los dilemas sobre derechos de autor y el futuro del periodismo. Como siempre, podéis leer los artículos completos en nuestra web conexionpublica.es, donde encontraréis más detalles sobre cada uno de estos temas. Estamos en las principales plataformas de podcast: Apple, Spotify, iVoox, Substack y YouTube. Será por opciones. Episodio 14. Comenzamos. El prompt de la semana. Esta semana vamos a profundizar en cómo mejorar nuestras interacciones con la inteligencia artificial para obtener respuestas más afinadas, relevantes y personalizadas. Porque no se trata solo de hacer una pregunta, sino de saber cómo formularla y cómo guiar la conversación para llegar al mejor resultado posible. Si alguna vez te has encontrado con respuestas demasiado genéricas o poco precisas, esto te interesa. Vamos a hablar del refinamiento y personalización y cómo pequeños ajustes en tu manera de interactuar con la inteligencia artificial pueden marcar una gran diferencia. Vamos a empezar hablando del refinamiento iterativo, el arte de preguntar mejor. Uno de los errores más comunes al usar inteligencia artificial es conformarse con la primera respuesta, pero aquí está la clave: el verdadero poder de la IA surge cuando la entrenamos con interacciones iterativas. No te quedes con la primera respuesta, pregunta más, ajusta, profundiza. Por ejemplo, si pides «dame una estrategia de redes sociales para un negocio de ropa», es probable que obtengas una respuesta genérica, pero si luego refinas con preguntas como «hazlo más enfocado en TikTok y dirigido a un público de 18 a 25 años», incluye ejemplos de campañas exitosas de marcas pequeñas, sugiere acciones para aumentar la conversión en la tienda online, verás cómo la calidad de la respuesta mejora drásticamente. No es solo hacer la pregunta correcta, sino ir ajustando la respuesta hasta que sea realmente útil para ti. Tenemos que hablar también de los ajustes técnicos, temperatura y tokens para respuestas más precisas. Los modelos de inteligencia artificial no generan siempre el mismo tipo de respuesta. Podemos ajustar su nivel de creatividad y la extensión de sus respuestas modificando parámetros como la temperatura y la cantidad de tokens. Una temperatura baja, por ejemplo, nos dará respuestas más precisas y directas, útiles para datos técnicos o análisis objetivos. Una temperatura media nos dará un equilibrio entre creatividad y precisión, ideal para explicaciones y redacción de contenido. Y una temperatura alta nos dará más creatividad y variabilidad en las respuestas, es útil para ideas originales o brainstorming. En cuanto a tokens, menos tokens serán respuestas cortas y concisas, más tokens, explicaciones detalladas, ejemplos y análisis más profundos. Un ejemplo práctico: baja temperatura, menos tokens. Explica qué es el SEO en una frase sencilla. Alta temperatura, más tokens. Genera 5 ideas creativas para una campaña de marketing basada en memes. Un pequeño cambio en estos valores puede transformar por completo la respuesta que obtienes. Hablemos de la memoria contextual, la coherencia en conversaciones largas. Si quieres que la inteligencia artificial mantenga una conversación fluida y coherente, es importante aprovechar la memoria contextual. En lugar de empezar de cero en cada interacción, trata de referirte a respuestas anteriores. Por ejemplo, empezamos con un «escríbeme un email de ventas». Conseguiremos una respuesta genérica. La siguiente interacción sería «usa un tono conversacional que sugeriste antes para este email de ventas». Encontraremos una respuesta alineada con el estilo previamente discutido. Esto también es útil en proyectos largos donde la inteligencia artificial necesita recordar detalles importantes para evitar inconsistencias. Hablemos también de técnicas de mejora continua, cómo afinar aún más en los prompts. Pues por ejemplo incorporando ejemplos y analogías. Si la inteligencia artificial te da una respuesta demasiado técnica o poco clara, pídele que te la explique con ejemplos o analogías. Por ejemplo, explícalo como si se lo contaras a un niño de 10 años o dame una analogía con algo cotidiano. Puedes experimentar también con diferentes variaciones de prompts. A veces una pequeña modificación cambia por completo el resultado. Empezamos con generar un eslogan para una marca de café, dame 3 eslóganes para una marca de café con un tono humorístico, hazme una lista de eslóganes para café inspirados en la literatura. Puedes usar el feedback para mejorar futuras interacciones. Si una respuesta no es útil, en lugar de reformular desde cero, indícale qué mejorar. Dame una versión más corta,
hazlo en un tono más formal, añade un dato estadístico para hacerlo más convincente. Cuanto más interactúes y ajustes, más personalizadas y útiles serán las respuestas. Conclusión: la inteligencia artificial no es magia, es estrategia. Las respuestas que obtienes dependen de cómo preguntar. Usar la IA de forma inteligente no significa conformarse con la primera respuesta, sino refinar, ajustar y personalizar. Recuerda, pregunta más y guía la respuesta iterativamente. Ajusta temperatura y tokens según el tipo de respuesta que necesites. Usa la memoria contextual para mantener coherencia en conversaciones largas. Prueba diferentes formulaciones y usa ejemplos para obtener respuestas más claras. Aprende a dar feedback a la inteligencia artificial para mejorar cada interacción. Pon en práctica estos trucos la próxima vez que uses la inteligencia artificial y verás cómo los resultados son mucho más precisos y útiles. Vamos ya con el repaso de los temas que hemos tratado esta semana en nuestra web. Empezamos hablando de inteligencia artificial y su huella energética. ¿Un problema sin solución? No hay dudas de que la inteligencia artificial ha revolucionado nuestra manera de trabajar, investigar y crear. Pero hay un aspecto del que se habla menos y que empieza a ser preocupante: su consumo energético. Para que os hagáis una idea, la demanda eléctrica de los centros de datos en Estados Unidos puede aumentar en 323 teravatios hora para el año 2030, es decir, el equivalente al consumo de un país entero como Italia. Aquí es donde la energía nuclear entra en escena como una posible solución. TerraPower, la startup respaldada por Bill Gates, ha firmado un acuerdo con Savvy Data Centers para utilizar reactores Natrium y abastecer los servidores que hacen funcionar los modelos de inteligencia artificial. Una apuesta fuerte que combina reactores avanzados con almacenamiento de sal fundida, permitiendo una producción de energía más eficiente y flexible. Pero no es solo una cuestión de abastecimiento. Si la IA va a seguir creciendo, su impacto ambiental también debe ser parte de la ecuación. China acelera en la carrera de la inteligencia artificial. Mientras en Occidente seguimos debatiendo sobre regulación y sostenibilidad, en China están lanzando modelos de inteligencia artificial a una velocidad sorprendente. Como hemos ido viendo en las últimas semanas, han salido a la luz varios desarrollos clave. DeepSeek R1, que permite navegar la web profunda con una precisión nunca vista; Química 1.5, un modelo que mejora drásticamente el aprendizaje por refuerzo multimodal; o Qwen 2.5 VL, diseñado para interpretar imágenes, tablas y hasta vídeos de larga duración. Cada uno de estos modelos está pensado para aplicaciones prácticas, desde el análisis de datos hasta la inteligencia comercial. China no solo está compitiendo, sino que empieza a marcar el ritmo en el desarrollo de la IA. También hemos hablado esta semana de inteligencia artificial en la administración pública, eficiencia o riesgo. En el sector gubernamental, la inteligencia artificial también está ganando protagonismo. ChatGPT Go, la versión desarrollada por OpenAI para agencias gubernamentales en Estados Unidos, ya está en uso en más de 3.500 instituciones. Y en el Reino Unido han desarrollado herramientas como Parlex y Minute para ayudar en la toma de decisiones políticas. La idea es reducir la burocracia, automatizar informes y mejorar la comunicación con los ciudadanos, pero hay una delgada línea entre mejorar la eficiencia y depender demasiado de los algoritmos para tomar decisiones clave. El problema no es solo de automatización, sino el control sobre los datos. La pregunta es, ¿qué garantías tenemos de que la IA utilizada en el sector público esté bien supervisada? Meta y el dilema de la personalización extrema. Meta sigue avanzando en la integración de la inteligencia artificial en sus plataformas y la nueva función Memory Boost es prueba de ello. Ahora WhatsApp y Messenger pueden recordar información sobre nuestras conversaciones para ofrecer recomendaciones más personalizadas. Esto significa que si mencionas en un chat que te gusta el sushi, la IA de Meta lo registrará y empezará a sugerirte restaurantes y contenidos relacionados. No sé si os suena eso. En Estados Unidos y Canadá, donde esta función ya está activa, muchos usuarios la encuentran útil, pero otros la ven como un paso más hacia una vigilancia digital que empieza a parecer demasiado intrusiva. Meta insiste en que esta memoria digital es gestionable y que los usuarios pueden eliminarla si lo desean. La cuestión es, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a ceder información a cambio de comodidad? Y también hemos hablado esta semana del lado oscuro de la inteligencia artificial: errores, vulnerabilidades y fallos. Por cada avance en inteligencia artificial, también hay fallos que nos recuerdan lo frágil que puede ser esta tecnología. Por ejemplo, el modelo DeepSeek R1
ha demostrado ser altamente vulnerable a jailbreaks, lo que significa que los usuarios pueden manipularlo y saltarse sus restricciones de seguridad. En Francia, el chatbot gubernamental Lucy fue retirado después de que empezara a dar respuestas absurdas como decir que las vacas ponen huevos. Tampoco podemos olvidar el caso de Character AI, cuyos desarrolladores argumentan en tribunales que restringir su chatbot sería una violación de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Este debate sobre la libertad de expresión y la IA generativa va a seguir escalando en los próximos meses. Otro tema interesante, derechos de autor en la era de la IA, la gran incógnita. Si un modelo de inteligencia artificial genera un texto, una imagen o una canción, ¿quién tiene los derechos sobre esa obra? Pues la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos ha sido tajante. Solo los trabajos con intervención humana significativa pueden ser protegidos. Esto significa que cualquier obra creada exclusivamente por inteligencia artificial no puede registrarse como propiedad de una persona o empresa, y eso tiene un impacto directo en sectores como el marketing, el branding y el contenido digital. Las empresas que quieran asegurarse que su contenido es original y protegido, deberán incluir un toque humano real en el proceso. De lo contrario, cualquiera podría reutilizar sus materiales sin consecuencias legales. El periodismo y la inteligencia artificial, cooperación o amenaza, el eterno debate. La inteligencia artificial también está transformando la manera en que consumimos información. Plataformas como Google y OpenAI están integrando inteligencia artificial en la búsqueda online para ofrecer respuestas directas a las preguntas de los usuarios sin necesidad de visitar sitios web. Para los medios de comunicación esto supone un problema grave: menos tráfico, menos ingresos y más dependencia de plataformas externas. Pero no todo es negativo. En Suecia, el grupo mediático Bonnier News ha desarrollado Bonsai, una IA generativa interna que optimiza la producción de contenido sin depender de herramientas externas. Sus resultados han sido positivos, con un aumento de la eficiencia y una mejora en la personalización del contenido. Esto demuestra que la inteligencia artificial en el periodismo no tiene por qué ser una amenaza, sino que puede ser un aliado si se usa de manera estratégica. En Conexión Pública te traemos la herramienta de la semana. Hoy vamos a explorar algunas características de Claude, el modelo de lenguaje desarrollado por Anthropic que quizás no conozcas y que pueden potenciar tus interacciones con esta herramienta. Empezamos con los resúmenes personalizados. Claude tiene la capacidad de generar resúmenes adaptados a tus necesidades específicas, ya sea que necesites un resumen breve o uno más detallado. Puedes indicarle tus preferencias y Claude ajustará la longitud y el enfoque del resumen en consecuencia. 2. Análisis de sentimientos. Además de comprender el contenido textual, Claude puede analizar y determinar el tono emocional de un texto. Esto es especialmente útil para evaluar comentarios de clientes, reseñas o cualquier otro tipo de retroalimentación, permitiéndote obtener una visión más profunda de las percepciones y emociones expresadas. Una tercera característica sería la generación de código. Si eres desarrollador o estás aprendiendo a programar, Claude puede asistirte en la generación de fragmentos de código en varios lenguajes de programación. Simplemente describe la funcionalidad que necesitas y Claude proporcionará el código correspondiente, ahorrándote tiempo y esfuerzo en tareas de codificación. Y por último, traducción multilingüe. Claude no solo entiende y genera texto en inglés, sino que también es capaz de traducir en múltiples idiomas. Esto facilita la comunicación y comprensión en contextos multilingües, eliminando barreras lingüísticas y ampliando el alcance de tus interacciones. Estas funcionalidades hacen de Claude una herramienta versátil y poderosa para diversas aplicaciones, desde la creación de contenido hasta el análisis de datos y la programación. Mitos y realidades de la inteligencia artificial. Hoy en la sección de mitos y realidades de la inteligencia artificial vamos a reflexionar sobre Operator, el nuevo agente de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI y las oportunidades que ofrece para la investigación en diversos campos, especialmente en el periodismo y en las ciencias. Operator se presenta como una herramienta capaz de automatizar tareas complejas de manera autónoma, interactuando con elementos web como botones, imágenes y formularios, tal y como lo haría un ser humano. Esta capacidad promete revolucionar la forma en la que abordamos la recopilación y análisis de información.
Si hablamos de posibilidades para la investigación en el ámbito periodístico, Operator puede agilizar la recopilación de datos automatizando la búsqueda y filtrado de información relevante, permitiendo a los periodistas centrarse en el análisis y la narración, monitorear fuentes en tiempo real, manteniendo un seguimiento constante de múltiples fuentes de información, alertando sobre novedades o cambios significativos. Analizar grandes volúmenes de datos, procesando y organizando datos masivos que serían inabordables manualmente, facilitando la identificación de patrones y tendencias. Pero es que en campos científicos las aplicaciones son igualmente prometedoras. Procesamiento de datos experimentales, analizando los resultados de experimentos de manera más rápida y precisa, acelerando el ritmo de los descubrimientos. Revisión de literatura, explorando vastas bases de datos de publicaciones para identificar investigaciones relevantes, ahorrando tiempo en la fase de revisión bibliográfica. Y simulaciones y modelado, ejecutando simulaciones complejas y ajustando modelos teóricos con mayor eficiencia. Pero como todo en esta vida y como todo en la inteligencia artificial, también hay su lado oscuro, los riesgos y las limitaciones. Es crucial reconocer las limitaciones y riesgos asociados al uso de herramientas como Operator. Por ejemplo, en el caso de sesgos en los datos, si la información con la que se entrena o alimenta a la inteligencia artificial está sesgada, las conclusiones pueden ser erróneas o parciales. Falta de contexto. La inteligencia artificial puede carecer de la comprensión profunda del contexto que los humanos poseen, lo que podría llevar a interpretaciones incorrectas o superficiales, dependencia excesiva. Confiar demasiado en la inteligencia artificial podría disminuir la intervención humana crítica, esencial para garantizar la precisión y ética en la investigación. Y por último, errores no detectados. Sin una supervisión adecuada, la inteligencia artificial puede generar resultados incorrectos que pasen desapercibidos, afectando la calidad de la investigación. En definitiva, Operator y herramientas similares representan un avance significativo en la forma en que realizamos investigaciones, ofreciendo eficiencia y capacidades ampliadas. No obstante, es imperativo mantener una supervisión humana constante, asegurando que la tecnología complemente pero no reemplace el juicio crítico y la integridad que son fundamentales en el periodismo y en la ciencia. La clave estará en encontrar un equilibrio donde la inteligencia artificial potencie nuestras capacidades sin comprometer la calidad y veracidad de nuestro trabajo. Esta semana hemos visto cómo la inteligencia artificial está redefiniendo la energía, la administración pública, la privacidad, los derechos de autor y el periodismo. La tecnología avanza rápido, pero la clave está en cómo la integramos en nuestra vida cotidiana sin perder de vista los riesgos. No se trata de frenar la innovación, sino de hacerlo con sentido común, asegurándonos de que cada avance realmente aporta valor sin comprometer nuestra privacidad, creatividad o derechos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la actualidad tecnológica. Recordad que podéis leer más sobre estos temas en conexionpublica.es y seguirnos en redes para no perderos ningún episodio. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces, sed felices. Esto es Conexión Pública.